es parándose desde las personas, las comunidades, las culturas y los pueblos que sufren el desarrollo, porque el desarrollo se sufre, que sufren el desarrollo y que por la misma dinámica de poder precisamente no tienen voz para poder transformar, ser víctimas de ese desarrollo. Entonces me paro desde la perspectiva de las personas que sufren las consecuencias, las comunidades, porque es desde allí en donde creo que está la clave de la transformación. No es desde los que ostentan en esa relación del poder, el poder para precisamente acallar esas voces. Me paro también desde la visión que este desarrollo capitalista de los últimos 200 años, anclado en una tecnología y una capacidad energética que le dio a la humanidad un poder inusitado sobre el planeta, que son los combustibles fósiles, y un paradigma de dominación y supremacía de la sociedad sobre la naturaleza y de los que ostentan ese poder de reproducción, de ese capitalismo que necesita permanentemente recursos ilimitados para su reproducción, pero que no ha generado un bienestar equitativo, sino que siempre tienen que haber o zonas de sacrificio o comunidades de sacrificio, y que en su proceso de expansión, que ya hoy en este siglo es absolutamente global, ha llegado a ponernos en algo que yo llamo estar en los límites planetarios de la vida. En ese contexto, ya como la extracción ha llegado a tal nivel que para ya buscar petróleo tenemos que ir al Ártico, tenemos que ir a la Amazonía, tenemos que desarrollar nuevas técnicas para sacar ya los últimos resquicios como el fracking. La ciencia y el motor tecnológico siguen desarrollándose para mantener esta máquina funcionando, pues resulta que ya esos límites pues están llegando a una incapacidad de suplir lo que se necesita. Y esa incapacidad que además en el proceso de reproducción de ese capitalismo se hizo con vías de dominación violenta sobre las mujeres, dominación violenta sobre otros países. Recuerden toda la época colonial, esclavización de pueblos para poder mantener el proceso económico andando, pero que hoy se hace de una forma mucho más sofisticada después de la Segunda Guerra Mundial, que es un orden mundial en el cual se ha institucionalizado ese proceso colonial a través de un sistema económico y unas reglas económicas y financieras. Así que países como el nuestro, ricos en esos recursos, porque la naturaleza dejó de ser aquello que nos embrujaba, del que éramos parte, al que le rendíamos culto, y se convirtió en un recurso. La fibra de la vida convertida en recurso, convertida en mercancía, genera un sistema económico en donde algunos países tienen que proveer esos materiales, proveer esos recursos para la industrialización de otros y para nosotros pues exportar recursos y comprar materias primas. En Colombia, y comprar tecnología, perdón, en Colombia, sobre todo en los últimos 30 años, nos profundizamos en ese modelo extractivista a partir de depender de la explotación de petróleo, de la explotación de carbón, de la lógica también de lo que llamaban, si recuerdan en gobiernos anteriores, la locomotora minera, de una lógica en donde nuestra capacidad de reproducirnos era a partir de exportar productos agrícolas, materias primas, pero sobre todo en estos últimos 40 años profundizar en la vocación extractivista, en donde como en el Cerrejón podemos exportar por 40 años carbón, dejar una zona de sacrificio del tamaño de Bogotá totalmente arruinada, una cultura totalmente empobrecida como el pueblo guayú, 21 arroyos de agua desaparecidos, y la riqueza ¿dónde quedó? Y cuando miramos, en realidad
que hicimos ese examen ahorita en el gobierno, solo con 5 años, 16 billones de regalías de estos últimos 5 años, pues los proyectos no se encontraban. Se asignaron, se entregaron, se fue a realizar territorio por territorio de acuerdo al sistema donde estaban los proyectos y pues no existían o eran elefantes blancos. 16 billones y solo estamos hablando de los últimos 5 años. Implica, por lo tanto, también que esas bonanzas de explotación generan también bonanzas de corrupción y bonanzas que no han terminado favoreciendo, no diría, en un Estado más responsable, en un Estado con capacidad, pues tal vez hubiéramos hecho zonas de sacrificio que no podemos dejar de sentir lo que implica esas zonas de sacrificio. Son culturas para la humanidad afectadas y desaparecidas, son regiones que no se van a jamás recuperar. Y tercero, son zonas que quedan totalmente abandonadas a la contaminación ambiental, desoladas. Pero la riqueza ni siquiera se reinvirtió, ni siquiera se compensó adecuadamente. Bueno, este modelo extractivista, y para cerrar un poco este punto de contexto e iniciar dónde estamos parados y hacia dónde vamos, ese proceso en el que nos encontramos a nivel mundial, ese sistema financiero de dominación, esa lógica económica de unos países de exportar materia prima a costa de su propia población, a costa de sus propios recursos naturales, en una ilusión que nos han vendido, que se llama la ilusión del desarrollo. Con esa ilusión del desarrollo nos han vendido que vamos hacia una lógica de progreso, y ese progreso se mantiene en un crecimiento económico permanente que sostiene un sistema mundial súper frágil en términos de ese capital especulativo que permanentemente invierte y desinvierte en países. Como nosotros somos sujetos de esa explotación, en ese sistema financiero internacional, nuestros países y el sur global es visto como países riesgosos para el capital, países inestables, pero es el mismo sistema como se reproduce que genera el proceso de inestabilidad, porque se necesita el uso de la violencia para dominar territorios, para someter y sacrificar culturas, territorios y poblaciones. Puede ser la violencia vía el Estado, puede ser la violencia puesta y sistematizada en la ley, puede ser la violencia a través del mismo ejército, puede ser la violencia inclusive desregulada que se presenta también para obligar a que ese sistema se pueda seguir reproduciendo. Entonces nuestros países son inestables, son riesgosos, nuestros estados no se consolidan, son corruptos y el mismo capital nos califica a través de una burocracia internacional súper sofisticada permanentemente para mantenernos en las reglas de ese sistema y poder mantener esa dominación que hoy se hace a través de tratados internacionales, a través del uso de la ley. Pero ¿eso es así ya? Pues no. Hay resiliencia y hay resistencias. Y esa resiliencia y esas resistencias ocurren tanto en esos territorios como también en cada vez más capas de población que se empiezan a preguntar, ¿y todo este sistema para qué y para quién? Hablamos de desarrollo y crecimiento económico, como me dijo hace poco un ambientalista, pues dejemos de crecer como pendemos, porque crecer si al mismo tiempo estamos erosionando las mismas fuentes que nos dan la vida, ¿a qué estamos sometiendo a las generaciones que ya nacieron en este siglo? Y eso lo muestra claramente la crisis climática y la injusticia climática. Hay lugares del planeta que todavía la naturaleza tendría la capacidad de regeneración y que son absolutamente vitales para lograr en el siglo XXI, o sea, en este siglo, porque no hay más tiempo con la crisis climática, en este siglo, una lógica de reversa. No podemos ya volver, que a veces algunos dicen que los que estamos en esta visión queremos como hacer que volvamos a vivir
un poco como en los inicios de la civilización. Es imposible, ya gran parte del paraíso se ha perdido. Y lo que necesitamos es crear un futuro con la situación actual de desregulación de la vida en el planeta que le permita a la especie humana sobrevivir, pero eso implica un cambio de principios, de valores que sustentan la forma como reproducimos la sociedad y que no puede derivar esa forma de reproducción económica en violencias hacia la diversidad cultural, no puede derivar en contaminación permanente como resultado y en destrucción de la vida. Y decía que hay lugares en el planeta que todavía podrían contribuir a una resiliencia de la vida para que no se pierda todo y ni siquiera nuestra capacidad de mantenernos en el planeta. Y esto no lo estamos hablando, como tal vez se decía en los 90 para las próximas generaciones. No, es las generaciones que ya nacieron. Y uno de esos lugares es Colombia y Suramérica en realidad. Pero Colombia, porque es donde estamos y lo que nos compete, es especialmente importante en esa lucha. Y Colombia tiene no solamente la síntesis de los biomas más importantes de América del Sur, sino la diversidad de la vida que le permitiría pensarse en una forma de vivir en este planeta que como forma de reproducción de la sociedad reproduzca la vida. Fíjense la diferencia. Hoy vivimos en una forma de reproducción de la sociedad, en un sistema que lo que hace es acabar la vida sistemática y permanentemente, y eso es un hecho científico. Pero podríamos, pero eso lo creamos nosotros, podríamos imaginar crear una sociedad en donde la forma en la que vivimos reproduzca sistemáticamente la vida, nos genere más seguridad y debería estar, por lo tanto, basado en otros principios. Estamos también en un mundo, si ustedes se dan cuenta, que crece en autoritarismos y en la lógica de dominación. Y es precisamente porque tampoco el sistema ya se sostiene solo, cada vez necesita más capacidad de dominación por la fuerza para sostener la reproducción y ha generado una inequidad que también es una pérdida para la humanidad, porque en esta crisis climática y ambiental que tenemos, lo que vamos a necesitar es esta capacidad de la experiencia humana en su diversidad. Entonces, ¿qué es lo que proponemos y eso cómo se come ya aterrizando a un periodo de gobierno de 4 años, que tampoco lo veo como un periodo de gobierno de 4 años, sino que lo veo como un proceso histórico? Somos parte de un proceso histórico, de una corriente que está ahí en una lucha permanente de poder y que permanentemente en esa dinámica buscamos generar más poder para una alternativa de vida que pueda cuestionar estos preceptos de la vida como la hemos manifestado. Y obviamente Roma no se cambia en un día, entonces hay una gran palabra, una palabra muy importante que ponemos en el centro y es la palabra transiciones. Cómo gobernamos las transiciones y cómo logramos identificar las potencialidades de nuestro país, de nuestras regiones, de nuestra gente en la diversidad para empoderar un modelo económico y social que esté centrado en el bienestar, en la diversidad cultural, en la diversidad ecológica y que logre tener mayores niveles de equidad porque el poder lo distribuimos de forma diferente. Para avanzar en ese planteamiento, entonces tendríamos que plantear lo que yo llamaría un espacio político estratégico que ponga estas banderas con todas sus letras fuertemente y convoque en la sociedad como proceso todas las personas en todas las áreas que ya entienden que tenemos que caminar hacia otro lugar. Y es lo que he llamado la masa crítica, que además sé que en Colombia está en la academia, está en los barrios populares de las ciudades, porque uno habla con los liderazgos sociales, víctimas del desarrollo, que han desarrollado ya las resiliencias y ellos ya saben, esas juventudes ya saben, están buscando sus caminos, están en la ciencia
es que la ciencia además se ha convertido en un poder en esta dinámica política cero escuchada por los estamentos de poder que los están advirtiendo de esta crisis planetaria. Está en las mujeres especialmente por su sensibilidad y por su capacidad de manejar la complejidad. Está también en el sector empresarial en el país, está inclusive en el modelo financiero y está en la política. Y lo que tenemos es, y empezaría con algunos elementos de esas claves del cambio. Lo primero, y la primera política en esa dirección que he hablado, la llamaría la política de las seguridades. En un mundo, en este nivel de desregulación y en este nivel de cada vez mayor autoritarismo y mayor dominación, necesitamos que nuestra población y fomentar entre el Estado, la comunidad, todos los sectores, unas seguridades que nos permitan mantener un bienestar de la población. La primera seguridad es la seguridad del agua. Y yo plantearía eso como la política pública 1A. En el programa de gobierno Colombia Potencia de la Vida se llama ordenamiento territorial alrededor del agua. Yo profundizaría esa política a una lógica no solo de ordenamiento territorial, sino de regeneración de las fuentes de agua. Como dicen los campesinos y los indígenas de este país, sembrar agua, cosechar agua. Un programa nacional del páramo al mar alrededor de las fuentes del agua, con inclusión de las comunidades, con gobernanza social comunitaria y con una lógica de transformación de los servicios públicos, porque uno creería desde Bogotá que el problema del agua potable en Colombia está resuelto, y la verdad para mí fue sorprendente ver la cantidad de población en este país que no tiene acceso al agua potable, que es un derecho fundamental y sin lo cual ni los ecosistemas ni nosotros podemos tener ningún futuro, de ningún desarrollo, de nada. Entonces, el agua vista no solo como ordenador del territorio, sino vista como un proceso de regeneración, y con los institutos de investigación del sector ambiental veíamos cómo esa restauración ecológica puede ser además una restauración ecológica productiva para las comunidades, pero también una lógica de gobernanza del agua en lo urbano, visto al urbano como un proceso de metabolismo que, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, después de un año de razonamiento, que ya es una alerta de esta realidad de lo que hemos venido hablando, implica, por lo tanto, un redimensionamiento. Y ahí hay una oportunidad tecnológica, económica, social y política de organización y gobernanza del agua que implica una reforma a la ley de servicios públicos de fondo. Es increíble que los servicios públicos en este país ni siquiera hoy contemplen el cambio climático como factor de provisión de los servicios públicos. Es increíble que los servicios públicos de este país se sigan viendo como un negocio centralizado en grandes empresas y que no permiten la resiliencia y la seguridad. El contexto del agua nos lleva a otra clave de ese cambio, y también todavía estamos en la matriz de las seguridades, que es la soberanía alimentaria. Si el país no puede garantizar una alimentación constante, nutritiva, permanente a su propia población, y todavía el hambre, y en esta ciudad el hambre ha crecido, el hambre se mantiene. Necesitamos, por lo tanto, la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, y hay que pensarse el país administrativamente desde la lógica de las bioregiones. ¿Dónde está la relación urbano-rural y los metabolismos de flujo de materiales y de flujos de circuitos? Es increíble también en planeación nacional, la planeación se realiza hoy por sectores, no se ven los flujos de lo que significan las codependencias y las interrelaciones entre regiones, y hay que entender esos flujos para generar una política nuevamente regenerativa alrededor de la alimentación. Ahí me voy a detener, voy a saltar como un paso. Sí, vamos a seguir desarrollándolo. Vamos a saltar un paso porque voy a entrar a otra área, digamos, estamos en el área de las seguridades, pero voy a entrar a otra área
que es el corazón, digamos, de cómo cambiamos un motor económico que destruye la vida por un motor económico que regenere la vida. Y allí hay un área de eso que es estratégica, pero que conversa de forma muy importante con la soberanía del agua y la soberanía alimentaria, que es la agricultura. Y necesitamos profundizar la reforma agraria. La reforma agraria está en el corazón del conflicto social y armado del país. La reforma agraria mantiene todavía millones de hectáreas improductivas en ganadería extensiva en manos de grandes terratenientes, nuevamente acumulación, y millones de campesinos fuera del mercado en situaciones precarias. Pero ahí necesitamos darle un cambio a esa reforma agraria. El presidente Petro buscó hacer una reforma agraria comprando la tierra a precio comercial. Pues, ¿qué es lo que el Estado debe hacer? Y los terratenientes no la vendieron. Y estamos hablando de terratenientes con tierra improductiva, o sea, ni raja ni prestan el hacha, porque ahí entramos a otro punto nodal, que es el poder político acumulado a través de la acumulación de la tierra, que domina todavía la política de este país y que además ha estado infiltrada por economías ilícitas como el capital del narcotráfico, el lavado de activos. Mucha de esa acumulación viene también de todos los ciclos de acumulación de capital, pero ya no del capitalismo regulado, sino del capitalismo desregulado de las economías ilícitas. La reforma agraria tiene que ocurrir en este país y no puede ocurrir al ritmo que está ocurriendo, porque entonces no vamos a poder abordar los problemas estructurales que se generan la violencia. No podemos abordarlos. Yo creo que hay que irnos a una ley de reforma agraria más ambiciosa y necesitamos una masa crítica de apoyo, porque en el Congreso hoy eso no pasa, porque en el Congreso están los intereses terratenientes. Pero sin la reforma agraria, ahí hay un nodo donde no vamos a poder salir del problema de desigualdad y violencia. Ahora, esa reforma agraria, que es la redistribución de la tierra al campesinado pobre, de la tierra improductiva por parte del Estado, es una política de equidad y justicia, requiere un modelo económico de la producción que restaure el suelo, coseche agua y genere biodiversidad. Y eso implica también la aplicación de conocimiento para una soberanía alimentaria que ya no solamente alimente y asegure la alimentación nutritiva a la población, no es lógica solamente de los commodities que exportamos, sino en la lógica de la nutrición y especialmente a la primera infancia como determinante clave del desarrollo humano del país, sino que también requiere y tiene la posibilidad, a partir de la agroecología y la diversidad biológica de este país y regional, de producir productos para el mundo absolutamente relevantes en tiempos de la crisis climática. Y esto va desde nuevos materiales que reemplacen el plástico, salir de los combustibles fósiles, salir de la carbocultura, hasta las supercomidas, hasta la capacidad de regeneración del suelo que podamos mostrar con valor agregado en esos productos en procesos de reindustrialización, las posibilidades que este país tiene para darle al mundo y que han estado absolutamente acalladas y homogenizadas, porque recuerden que como nuestro rol ha sido exportación de commodities y de extractivismo, pues nosotros no teníamos ni idea de lo que significa la posibilidad de la agroecología y la diversidad alimentaria que este país puede entregar a su propia población y al mundo. Y por eso en el ordenamiento territorial, las bioregiones y los flujos de materiales atados a centros urbanos de reindustrialización, de biofábricas para regenerar el suelo, para procesar productos de la biodiversidad y la agroecología, para generar valor agregado y conocimiento, implicaría una articulación del sistema científico del país, el campesinado, las ciudades y el campo en regiones estratégicas que generen nodos de desarrollo, pero desarrollo en otra lógica, de desarrollo en donde
Es la inclusión de la diversidad lo que nos genera el valor y no la homogenización de los paisajes, no la dominación de unos pocos sobre otros, no el extractivismo y no precisamente la acumulación por la acumulación, sino con un sentido de reproducción de la vida que generaría además, atados a un polo del turismo, unos núcleos de turismo que se pueden realmente consolidar por la belleza increíble de este país, pero que también conversa con el tema de la paz, porque la paz territorial, yo no estoy de acuerdo con la gente que dice se acaba la paz total, no, ahí es que mejorar lo que se hizo porque hay muchos problemas, pero la paz territorial se construye generando posibilidades de desarrollo e inclusión de esa diversidad que ha estado abandonada y que ha estado hoy en las manos del peor capitalismo de todos, que es el capitalismo desregulado e ilícito que está en las manos. Entonces, fíjense cómo, al mismo tiempo que construimos y cosechamos agua como un proceso social, económico de inclusión, reentendemos la diversidad de nuestro país en bioregiones, generamos seguridad del agua, que es fundamental para todo el desarrollo, es la base de la evolución socioeconómica del país. Nos constituimos desde la diversidad cultural y ecológica del país. Podemos entonces generar la soberanía alimentaria y la soberanía del agua, que nos permite una base sólida para ahí sí generar una economía del siglo XXI que regenera la vida y no que la obstaculiza. Voy a volver a este tema de la economía. He tratado, me hice un poquito un zoom out y nos metimos en uno de los focos específicos que es la agroecología, como motor de transformación, de inclusión, de bienestar y también de desarrollo económico del país, pero regreso a otra de las soberanías y seguridades, que es la seguridad energética. Y entonces también nos quieren en un modelo que plantean, por ejemplo, en el debate de Asobancaria, todos los candidatos, que lo que hay que profundizar es la dependencia del extractivismo, que lo que hay que profundizar es el fracking, que lo que hay que profundizar es como si el petróleo se cosechara, se sembrara y se cosechara. El petróleo está o no está, y este país no es rico en petróleo, no somos Arabia Saudita. El petróleo nuestro es caro, es difícil de extraer, necesita precios altos del petróleo. No es no utilizar petróleo en esta transición, eso tampoco es realista, pero lo que necesitamos es repensar las reservas estratégicas que tenemos hoy para fomentar nuestro propio proceso de cambio, no para exportar solamente al mercado internacional. Y entonces necesitamos, en clave del siglo XXI, un reemplazo de la energía fósil por otro tipo de energía, pero que no se puede dar sin una eficiencia energética fundamental. Y eso requiere una inversión gigantesca de cambio de infraestructuras en termoeléctricas, una inversión gigantesca en cambios de sistemas en las ciudades y la demanda energética que tenemos, y sobre todo en el sistema de transporte, que es el que utilizamos hoy. 50% de los combustibles líquidos en el país requiere una transformación. Ahora, aquí hay un tema crucial, y yo no les voy a decir que tengo todas las respuestas porque no soy Dios, pero se puede reemplazar, o sea, la transición de justicia climática es solamente reemplazar la tecnología del carbono, de los combustibles fósiles, por una tecnología descarbonizada. ¿Se trata de eso, la transición? Y yo digo que no, porque si se tratara de eso, en la misma lógica económica del modelo, implica que nos vamos a convertir nuevamente en otra fuente de extractivismo para las nuevas tecnologías verdes. Los energéticos renovables necesitan tierras raras, necesitan minerales como el cobre, y un camino que nos plantean otros proyectos políticos es que aprovechemos la bonanza, aprovechemos otro ciclo de extractivismo, aprovechemos el nuevo ciclo de prosperidad hoy con apellido verde.
y que exportemos nuestros minerales durante 40 años para que en el norte produzcan la tecnología descarbonizada, la compremos, lo que nos mantiene una deuda permanente macroeconómica, y profundicemos la crisis en uno de los países que todavía tiene la opción de que la naturaleza se regenere, porque 51% de este país todavía es bosques y todavía son ecosistemas que se conservan. Es un tesoro, es absolutamente fundamental, pero lo que nos proponen es volvamos a otro ciclo de lo mismo, ahora para producir las tecnologías verdes. Ahora, ¿puede el mundo entero reemplazar todo lo que, la forma en que vivimos con tecnología renovable, con energía renovable? ¿Podemos hacer baterías para 4 millones de vehículos? ¿De dónde vamos a sacar los minerales? ¿De dónde vamos a sacar los materiales? ¿De dónde? Y entonces el modelo vuelve y se estrella contra sí mismo. ¿Qué es contra qué? Contra los límites de la extracción. Porque ya hay límites físicos planetarios. Que bueno, podemos seguir por ese camino, pero las consecuencias es como un boomerang que viene contra nosotros, especialmente contra los países del sur y la gente más vulnerable. Porque la gente del norte se hace la inconsciente frente a qué sostiene su estilo de vida. Y lo sostiene la explotación del sur. Y por eso acá que los más contaminados, que los más no podemos manejar nada, y allá los verdes. El estilo de vida escandinavo, no, súper ecológico. No tienen los recursos para mantenerse sin la extracción de acá. Entonces no es ecológico. Bueno, eso entonces nos pone otra pregunta fundamental. ¿Qué es? Y se la ha hecho ya Ecuador, se la ha hecho Bolivia, se la han hecho los indígenas, pero hay que ponerla en el debate político. ¿Cómo queremos vivir? ¿Qué es bienestar? En el fondo, realmente, ¿cuál sería el sueño del colombiano? ¿A qué aspiramos como comunidades? Y creo que es una pregunta que habría que responder y que ni siquiera tiene una sola respuesta. En diferentes regiones tendrá diferentes respuestas. Pero yo tengo la sensación que nosotros disfrutamos más de la compañía de nuestras familias y de nuestras comunidades, que los momentos más satisfactorios de nuestra vida es cuando somos reconocidos por otros, que nos sentimos mucho más incluidos cuando nuestra cultura se realza. Lo vi en la COP16, el orgullo y sobre todo la dignificación de la diversidad cultural de este país, vista desde afuera y ser vistos, por eso genera unos niveles de posibilidad. Algunos dicen que su sueño es retirarse en una finquita, en un paisaje maravilloso de Colombia. En realidad, ¿qué es lo que nos hace vitales, felices, comunidad, tener sentido de propósito? Y en este país también, a pesar de que tenemos una traza cultural de mucho individualismo por toda la violencia, también veo que hay mucha solidaridad y hay unos tejidos bioculturales maravillosos. Y ahí vamos a poner otra palabreja en el centro, que ojalá entre tantas mujeres inteligentes alguien me ayude a encontrar una mejor. Pero yo creo que nosotros podemos construir una forma de vivir que voy a llamar biocultural. Y esto implica que celebra nuestra diversidad, la fomenta, se siente orgullosa de ella y genera las capacidades de que salgamos de esta lógica del extractivismo y del capitalismo, que inclusive se vio muy fuertemente como ni siquiera los derechos laborales mínimos pues eran posibles casi que recuperar. Fue una lucha política pues de titanes por poder tener horas extras, porque el tiempo de la gente, la creatividad de la gente, la diversidad de formas de vivir y habitar en este país, este territorio, son inmensas y ni siquiera las reconocemos o las vemos. Pero de allí, de esas diversidades, de esos territorios maravillosos, de esos paisajes, puede empezar a surgir otra forma de vivir, y lo alcanzamos a tocar un poquito durante la pandemia. Un poquito, cuando callamos la máquina, cuando nos encerramos y la vida surgió
La vida en meses, en semanas, se empezó a manifestar, volvimos a verla. Entonces, ¿cómo podríamos trabajar? Porque claro, no puede haber una vida buena si la gente no tiene alimentos, si la gente no tiene agua, si la gente no puede creativamente reproducirse. Pero los proyectos de territorios bioculturales para que las vocaciones productivas, para que las capacidades sociales, para que el conocimiento, para que con la conversación con la ciencia y el empresariado generemos formas de habitar el territorio que generan formas de vida que son sostenibles con el planeta y plenas. Y eso incluye ciudades tan tenaces como esta. Eso incluye volvernos a pensar, a recordar como parte de la sabana de Bogotá. Eso vuelve a entender nuestra conexión con el páramo, la montaña y el agua. Y celebrar esa diversidad. Entonces, en una lógica de la biocultura, estoy haciendo el tiempo, estaba por ahí. ¿Se acabó? No, acabo de mirar y faltan 5 minutos. Pues sí, todavía no. Ahí creo que hay otro yo estaba mirando, ¿sabes? Creo que no, por eso. Ahí hay otra clave fundamental, que es una revolución cultural y de fomento de otros valores, que además no hay que inventárselos porque ya están. Lo que pasa es que no son visibles ni están empoderados y que pueden generar a las nuevas generaciones otras formas de vida. Termino entonces que, como lo expliqué para la agricultura, la transición energética puede ser un ciclo de industrialización e innovación nuestra. No tendríamos que tratar de reemplazar toda la forma de vida o sea, como reemplazar las tecnologías y ya, porque se trata en el fondo de cambiar la forma en que vivimos. La economía del cuidado no solo de los otros, sino de la naturaleza. La lógica económica de un turismo internacional respetuoso que reproduzca la biocultura como forma de reproducción económica. Y obviamente esto implicará, y pues no tengo ya tiempo de desarrollarlo, una tercera pata, que es una reconfiguración del Estado. Porque precisamente parte de la hegemonía de todo ese proceso capitalista está en un Estado demasiado centralizado que busca precisamente esa homogeneización. No se trata de llevar el Estado a las regiones, como decíamos en el proceso de paz. Se trata de construir el Estado desde las regiones. Y esto va a implicar un proceso de descentralización y unas reformas que yo sí creo que nos llevan a las reformas constitucionales. Porque hay unos límites institucionales de la aspiración de la Constitución del 91. Lo que pasa es que es una apuesta difícil y riesgosa, pues que hay que evaluar políticamente. Pero en resumen, para cerrar, este país tiene la posibilidad de crear una forma de vida para el siglo XXI que, como resultado de su acción de generar mayor bienestar e inclusión y poner su creatividad en su diversidad al mundo, puede reproducir la vida y demostrar que es posible una forma de vivir el planeta en este momento del siglo XXI que reproduzca la vida, no que la acabe. Y además que tenemos las condiciones sociales, biodiversas, culturalmente diversas y las capacidades, porque todas las piezas del rompecabezas están allí, para una lógica biocultural que demuestre que otro mundo es posible y que sea un modelo así que alternativo a esa lógica de dominación capitalista mundial y que dignifique lo que somos, porque un poquito, si lo resumiéramos, se trata realmente de sembrar futuro para de verdad poder volver al origen. ¿Cómo posicionar el tema ambiental? Hay que hacer una juntanza de todos los dolientes y por eso parte del propósito de esta precandidatura es poner esa bandera alta y llamar a todos los corazones verdes de Colombia que ya sientan en su corazón que por donde vamos no es y que quieren defender, y entonces hay que hacer una masa crítica poderosa con voces que estén en el empresariado, porque aquí nos quieren meter la lógica, y esto es la derecha, de que el tema ambiental es precisamente un tema que va contra la gente.
porque va contra el desarrollo. Entonces quieren decir, no, los ambientalistas radicales lo que quieren es que nosotros no nos desarrollemos, vivamos sin posibilidades materiales por cuidar allá unos ecosistemas, y siempre ven en la falacia de que podemos hacer ambas cosas, que podemos hacer extractivismo y cuidar la naturaleza. Y lo que hacen es alienar poblaciones que precisamente son sujetos de la exclusión por el modelo político y económico, los vuelven a su favor para defender el mismo modelo que los está oprimiendo. Y esto lo ha hecho Trump en Estados Unidos, lo ha hecho la derecha extrema. Es un discurso que parte precisamente de la brecha que dejó el neoliberalismo, de dejar una gran desigualdad social, y esa desigualdad social, pues hoy los populistas, tanto derecha como izquierda, yo no estoy en contra del populismo, yo creo que el pueblo tiene que movilizarse, pero el populismo con falacias y mentiras, pues no. Entonces, ahí hay un tema. Entonces, ¿cómo hacemos esa masa crítica pública que ponga esta agenda y a partir de temas puntuales? Uno que salió en el de Asobancaria fue lo del fracking. Es un debate que desde allí uno puede dar una discusión muy amplia. Hemos perdido en opinión pública, la gente dice, pero es que con el problema de seguridad energética de pronto no sea tan malo, y va a hacer que los candidatos, que todos tengan que responder y que esa respuesta les cueste, que cada vez sea más difícil responder que sí. Creo que hay que montar esa campaña. Y otra arista es al revés, es mostrar que hay un modelo que sí puede regenerar la vida y generar mejor calidad de vida y bienestar. O sea, no dejarlos caer en la trampa ambiente versus desarrollo. No, es una forma de vivir que permita regenerar la naturaleza, y que tampoco es el desarrollo sostenible, que lo que busca es mitigar los impactos y que se ha visto que es insuficiente. Bueno, el tema de la gobernanza del agua me parece fundamental porque hay que hacer una reforma estructural de la Ley de Servicios Públicos. Y eso implica una reforma que permita, por ejemplo, las capacidades de gobernanza descentralizadas de la población sobre los servicios públicos, que permita ver integralmente la lógica climática en los servicios públicos y las vulnerabilidades y los ataques, que genere nuevas formas de gobernanza que estén muy atadas a los territorios específicos y que generen modelos de financiamiento múltiples de los servicios públicos para generar mayor justicia social en la prestación de servicios públicos, mayor alcance, que es lo que nos interesa, pero también mayor soberanía y autonomía y menos dependencia de grandes empresas en la prestación de los servicios públicos, que, por ejemplo, en energía han hecho que el servicio sea súper costoso. Ni siquiera el Estado, hay que incrementar la participación del Estado en la prestación de los servicios públicos. Eso no implica sacar los privados, pero un ecosistema de gobernanza más balanceado. Y tú tienes razón, mientras por lo menos en energía, que lo vimos en el fenómeno del Niño, cuando estábamos tratando de que no hubiera apagón y al mismo tiempo el desabastecimiento de agua se pudiera mitigar, lo que vimos es que mientras el sistema energético nacional es un sistema unificado, monopólico y que tiene unas consecuencias, pero donde uno puede seguir todas las variables de la realidad energética del país segundo a segundo, es una cosa de verdad, pues es un activo muy sofisticado que el país ha generado, que yo creo que se puede mejorar en el modelo económico, pero que realmente ha generado unas ciertas capacidades muy importantes. Eso no existe en el modelo de agua. El modelo de agua es totalmente, no había gobernanza del agua, no había cómo entender. Las corporaciones autónomas regionales son enclaves políticos de las élites de las regiones, que son su caja menor para ir al Congreso. No funciona, no tienen tampoco la capacidad. Hay que crear, ahí sí es lógica del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, una gobernanza del agua a partir de la seguridad del agua, la soberanía y seguridad del agua. No existe, hay que crearlo porque con la realidad climática estamos cada vez más sujetos a situaciones difíciles de abastecimiento, tanto por calidad, por exceso. Hay más municipios que se quedan sin agua cuando llueve mucho que cuando hay sequía, porque se destruyen sus acueductos, aludes, remoción en masa, contaminación del agua, genera inhabilidades de los acueductos. Más municipios tienen problemas con exceso de lluvia. Eso no tenemos una gobernanza seria.
empieza por una reforma de fondo del sistema y eso es una lucha política porque los intereses económicos detrás de la prestación de servicios públicos pues son bastante grandes. Y el tema de mujeres en la ciencia me parece maravilloso, pero yo siento, tenemos que, y aquí es donde la culebra se muerde la cola, porque los presupuestos de ciencia son de verdad muy bajos, pero eso también es porque tenemos una economía muy precaria, unos ingresos fiscales precarios. Por eso yo digo que tenemos que hacer la sinergia de romper el círculo vicioso en el modelo productivo, que es en la diversificación, y allí tenemos que conectar el conocimiento científico a los territorios para generar estas 5 claves de economía regenerativa que necesitan mucho conocimiento. Qué importante en ese proceso empoderar y tener visión diferencial de género para potenciar a las mujeres en la ciencia, que implica inversión en ciencia básica, que tenemos muy poca y que en lógica de tiempos de cambio climático es fundamental fortalecer las ciencias básicas, pero también la ciencia aplicada desde el desarrollo de las bioregiones, y es infinito lo que tenemos que hacer en tecnología, en materiales, en agricultura, en recuperación ecológica, en imágenes satelitales y sistemas de información para monitorear. O sea, tenemos demasiadas posibilidades en la creación de nuevos productos industriales. Hay unos emprendimientos increíbles, pero necesitamos como esa articulación. Yo creo que el tema de acopio, o sea, lo que generó este gobierno es el Sistema Nacional de Reforma Agraria. Y eso se generó a partir de los núcleos de reforma agraria campesinos por los municipios de los núcleos de reforma agraria. Y a partir de ese sistema de reforma agraria hay que generar la cadena productiva, el mercado y el acopio. Entonces, es ver, digamos, nos hemos visto, sobre todo en la parte de la reforma agraria, el restablecimiento de la tierra. Hay que dar el siguiente paso en el sistema y empezar a generar esos circuitos. Sobre las cadenas, sobre el tema de lo que tú preguntas de la economía, de la agroecología, o no sé quién lo preguntó. ¿Fuiste tú? Sí. ¿No? ¿Quién preguntó? Bueno, Ella. Las semillas, de las semillas. Sí, pero tiene que ver con eso, con la bioeconomía, la agroecología, la protección de semillas nativas. Hay que cambiar la regulación del tema de semillas nativas y por eso el tema de bioregiones y generar sistemas conjuntos, comunitarios, públicos, privados, que converjan como en lógica de ecosistemas es muy importante, pero creo que una clave poco desarrollada y que empezó a desarrollarse en este gobierno es el sistema de compras públicas y la alimentación para los padres, los colegios, etc. Por ejemplo, la bienestarina para parte de la Amazonía, bienestar familiar lo está haciendo con Salcha Inchi de la Amazonía. Nosotros podemos generar esa innovación en las dietas y en la compra pública como un primer mercado que nos ayude a fomentar ese sistema agroecológico biodiverso. Y sobre el tema de los programas, bueno, creo que es el debate político. Yo siento, y eso se ha visto además en las últimas 3 elecciones, que cada vez hay más gente votando. La democracia en Colombia se ha avivado y yo creo que tiene que ver con que el debate público se ha avivado y hay algo que es efecto realmente del proceso de paz primero y después la posibilidad de que por primera vez la izquierda hubiera llegado al poder, y es que hay sectores de la población que no se veían representados en el ejercicio de gobierno, que hoy se ven representados políticamente y están participando programáticamente con una voz política. Yo creo que ese debate es lo que hay que fomentar, creo que va en buen camino luego más bien es como durante el gobierno se hace seguimiento a esos compromisos programáticos, pero pues siento que hay como una evolución que tenemos que seguir fomentando. ¿Eso era cierto? 2 horas, te quedan 2. Falta una pregunta que es si la izquierda llega al poder. Ah, sí, el tema de los equipos técnicos. Bueno, ha sido una experiencia para nosotros inmensa por primera vez llegar a las instituciones del gobierno nacional. Creo que ha generado, estos 4 años van a generar una generación ampliada de tecnocracia con esa experiencia. La experiencia solo se construye
gobernando. Y así que el primer gobierno, en cambio, va a entregar una generación de tecnócratas. Hay mucha actividad de esa gente joven entre los 30, 40 años que están en cargos directivos de las entidades que son del movimiento. Hay mucha reflexión interna de los aprendizajes y es nuestra responsabilidad ya como partido, en la lógica del nuevo partido Pacto Histórico, sistematizar eso y empezar a montar también las escuelas de gente, participar en los concursos públicos de funcionarios de planta, que no lo hacíamos, no lo hacíamos conscientemente. Y claro, uno se encuentra en una burocracia pues que viene de otra lógica ideológica, es difícil. Allí entonces sí, el Pacto Histórico como partido que nace en este año tiene ya ese propósito de crear esas escuelas y de cosechar la cualificación y la experiencia y sistematizar la experiencia de este primer gobierno desde la gente que estuvo en las instituciones. La máquina del Estado se ha configurado durante décadas para una lógica política, especialmente desde los 90 hacia adelante, y hay lógicas institucionales súper enraizadas que precisamente no están viendo variables como la equidad y la igualdad, y creo que eso va a ser un proceso. Me parece mucho más asertivo que políticas públicas nacionales en lógica de implementación contemplen el empoderamiento social de las ciudadanías que van a ser afectadas para tener una permanente vigilancia sobre la implementación de la política pública. Si solamente se deja la máquina del Estado como está, así queramos que sea un cambio, normalmente lo que vimos en este gobierno es que la institucionalidad sigue ejecutando como si no hubiera cambiado el gobierno ideológicamente. Es bastante retante ese manejo del Estado. Creo que lo que se necesita es un empoderamiento de los actores sociales. Por ejemplo, por eso trabajamos en el ingreso del campesinado como sujeto para la reforma agraria. Trabajamos en que los usuarios de la energía tengan una voz en el sistema energético, porque es poner a los receptores de la política con poder público y político frente a la ejecución de las políticas, lo que ayuda también a cambiar. Yo creo que esa es una clave. Seguro no responde todo el problema, pero es un tema clave. Lo segundo, en tema de reforma fiscal, parece que no logramos llegar a la reforma estructural que se ha hablado. Y tiene que ver es con la dinámica política y de poder. Entonces, claro que podemos, seguro hay proyectos de reforma tributaria absolutamente técnicamente bien establecidos, pero que no pasan por el Congreso por los intereses económicos. Así que yo creo que la respuesta, sí, tenemos que tener esos proyectos, está también en la política. En la política quiero decir, el balance de poder para lograr pasarla. Me parece que el énfasis debe estar ahí en este proceso político y que debe ser, que si lo vieron hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, empieza a haber más conciencia de la gente de la injusticia fiscal. Creo que tenemos que hacer conciencia de la justicia fiscal para una movilización que permita un pulso político que salga con una reforma tributaria clara. Ahora, yo en general, principios, castigar la carbocultura, fomentar la alternativa económica, parece simple, pero es muy efectivo, regulación e incentivos por un lado. Y por otro lado, creo que el tema fiscal nos falta la convergencia estratégica de recursos, hay mucho desperdicio. Desde las regalías, hay que transformar el sistema de regalías hecho para robárselo, entonces ahí estamos perdiendo un montón de capacidad fiscal, pero también la convergencia con el crédito y la convergencia con la capacidad de los bancos públicos y privados en lógica de programas integrales con el Estado y con la capacidad financiera de las regiones. Tenemos mucha desarticulación de manejo de recursos, el tipo de proyectos, el tipo de procesos, los tiempos no son planificados para cosas de largo plazo. De pronto donde hay más experiencia son las carreteras, es donde hemos logrado más convergencia, pero no hemos logrado aplicar esa lógica fiscal a la recuperación de la naturaleza, al sistema de agua potable, bueno, a tantas otras necesidades que hay, y ahí creo que hay mucho trabajo para aumentar la capacidad fiscal del gobierno, que no necesariamente implica nuevos impuestos. Ahora, si le damos a la pepa productiva, pues deberíamos ver, y bueno, y hay otra reflexión más progresista en el tema fiscal, pero por el tiempo no vamos a poder hacer. Entonces, pero esa sí que es de ruptura
con también el sistema financiero, o sea, pero eso pues, va más allá. Un poco va a centrarme en la de la negación, ¿qué la digo? Por acá. Pues yo creo que el punto, ¿qué es lo que yo digo que los ambientalistas tenemos que pasar de la resistencia a la ofensiva. ¿Qué implica esto? Hemos estado resistiendo el modelo de desarrollo para que no destruya todo, tratando de regular, tratando de poner normas ambientales, tratando de que los territorios no se exploten, buscando, pero creo que tenemos que pasar a la ofensiva, quiere decir, es a mostrar una alternativa de vida que regenera la naturaleza y que es mejor que la carbocultura, porque genera más bienestar, porque genera más felicidad, porque le da más tiempo a la gente, porque genera más equidad, porque genera menos violencia. Eso es lo que debemos demostrar. Si logramos demostrar eso, entonces no estamos hablando de negacionismo, estamos hablando simplemente, no estamos hablando de la crisis, sino de una mejor forma de hacer las cosas para dignificar a la gente desde otro lugar. Pero ese lugar, fíjense que también regenera la naturaleza y resuelve un montón de problemas. Y la gente lo va a ver. Estoy segura que la gente lo va a ver si lo sabemos articular y trabajar y mostrar que genera más beneficio social, económico, ambiental, que, claro, ser muy centrados en la crisis y en tratar de detener la máquina, pues nos arrolla. La gente dice, ay, ya nomás, ya que se acabe el mundo mientras yo gozo. Sí, muy bien. Son las 9:11, el desayuno se acabó. ¿Cómo se apoya la campaña? Y quiero que, por favor, se vayan entendiendo que construir un espacio en donde vivimos en diversidad requiere vivir con metodologías que garanticen la equidad y la inclusión de todos y todas. Pero eso, el costo es que yo me quedo sin que me den todo lo que yo quiero. ¿Ok? Entonces, aquellas que se van sin haber recibido todo lo que ustedes querían, aprendan la lección, una de las competencias que tenemos que desarrollar para poder vivir en ese mundo que ella está proponiendo. ¿Ok? Porque ese mundo donde ella está proponiendo es un mundo en donde todos tenemos que sacrificar, todos y todas tenemos que sacrificar algo. Y a veces es ser escuchadas, ser contestadas, que mi pregunta, que el tiempo se alargue. Y aquellas personas que han cuestionado la puntualidad del Estado, pues vamos a dar ejemplo. Muchísimas gracias, Susana. Gracias. Ha sido fantástica esta conversación. Las invitamos la semana entrante que tenemos a Paloma Palencia, nuestra cuarta candidata. Y les cuento que ya vamos el 9. Y estamos empezando a ser vistas por el mundo. Entonces las invitamos y le agradecemos mucho a Susana, le deseamos el mejor de los éxitos, sobre todo deseamos el cuidado, le ofrecemos nuestra colaboración para el cuidado de su vida, que es lo más importante y que es la propuesta de ella, el cuidado de la vida. Mil gracias a todas. Gracias.